Buen día, mi nombre es Isidro del Carmen Mesa. En esta pequeña presentación les voy a explicar sobre el ensayo de establecimiento de pastura, que fue una práctica en la clase de pasto y forraje, asignada por el ingeniero Orlando Castillo. Eh, como, como primer paso que se hizo, ya una vez conseguida la semilla con que se iba a hacer la práctica, fue lo que es hacer la prueba de germinación, la cual se recomienda, ya puede ser en pequeñas cantidades que se vaya a sembrar o en grandes cantidades que se vaya a sembrar para tener un establecimiento de pastura que sea la adecuada. En este caso, mi ensayo no tenía muchas semillas, entonces conté 20 semillas, que fue con lo que hice la prueba de germinación. Se pueden utilizar diferentes materiales como gel periódico o cualquier otro tipo de papel. En el caso mío utilicé papel toalla, lo cual lo corté en cuadritos y después conté 20 semillas, lo cual las coloqué en papel toalla húmedo y las semillas bien distribuidas en lo que era todo el papel toalla. Y posteriormente lo cubrí con otra hoja de papel toalla para que estuviera cubierta. Y como segundo paso, fue ya teniendo la semilla en el papel toalla, fue introducir el papel toalla con la semilla en una bolsa plástica. Esta bolsa plástica era como para que no le entrara aire a la semilla. Se puede hacer en diferentes materiales. Después, ya cuando estaba la bolsa introducida, se le introdujo aire a la bolsa y se amarró. Se colocó en un lugar que le diera la luz y que también le diera el aire para evitar el exceso de temperatura. Y ya conociendo, preparando lo que es el porcentaje de germinación, la prueba de germinación, hice lo que era la preparación de terreno, que en este caso el ensayo mío lo hice 1 metro cuadrado. Lo primero fue escoger el terreno, un terreno que fuera el adecuado para establecer la pastura. Ya teniendo la ubicación del terreno, se hizo lo que es la limpieza del terreno. Después se midió con una cinta a 1 metro, digamos 1 metro cuadrado donde se iba a establecer el ensayo. Se aró el terreno, se murió bien el terreno para que no hubieran partículas de suelo muy gruesas y no perjudicar en lo que es la germinación de la semilla. Ya una vez mullido el terreno, se levantó una pequeña cama del cuadro de 1 metro cuadrado, que era donde iba a establecer la semilla. Y ya después se hizo lo que era la siembra de la semilla. ¿Cómo se sembró la semilla? Aquí era otro incógnita a conocer. Ya conocíamos lo que era el porcentaje de germinación en lo que es la práctica, pero no es lo mismo el porcentaje de germinación en lo que es en una prueba de germinación que ya el porcentaje de germinación a campo, ya que en campo pueden haber diferentes factores que lo dañen. Puede ser alguna hormiga o cualquier insecto del suelo, o a veces por las condiciones del suelo no germina toda la semilla. Entonces, en este caso decidí en ese metro cuadrado sembrar una cantidad de semillas que yo supiese cuántas semillas había sembrado para posteriormente, ya cuando un pasto estuviera de una edad que se pudiera decir que ya estaba bien establecido, bien nacido, contar cuánto había nacido para conocer otro porcentaje lo podemos llamar porcentaje nacido a condiciones de campo. Entonces, lo que hice fue que conté 200 semillas y de ahí dividí o se hizo 10 surcos en el metro cuadrado, es decir, 10 surcos de 10 centímetros de largo de cada surco.
y en cada surco se hizo 10 agujeros, pequeños agujeros, porque la semilla se siembra con pequeñitas agujeros, que no sea muy profundo, para evitar que no le vaya a afectar en la germinación. Entonces en cada agujero, en cada surco se hicieron 10 agujeros. En cada agujero se sembraron 2 semillas. Entonces hicimos, cada planta iba a nacer cada agujero con 2 plantas de 10 por 10 de distancia cada uno. Y aquí se hizo lo que ya cuando la semilla había nacido, que ya no había, digamos, alguna hormiga que la dañara cuando estaba chiquita la plántula, o algún pequeño insecto que la cortara. Y cuando está pequeño siempre la corta algún insecto. Se hizo lo que es digamos, el conteo nuevamente. Da la casualidad que de las 200 semillas plantadas, solo habían 70 plántulas, es decir, que un porcentaje de germinación ya en condiciones de campo de un 35%. Y en cuanto a la prueba de germinación que se hizo, se obtuvo un 76%, por lo que hubo una gran pérdida. Esto por diferentes factores. Fue causado por quizás había mucha hormiga porque era en tiempo de verano, aunque estaba curada, pero siempre la dañó. Quizás las condiciones del suelo no permitió germinar, y que también la semilla no tenía muy alto porcentaje de germinación. Posiblemente ya cuando nació, estando la plántula chiquitilla, algún insecto la cortó. El mantenimiento de la pastura, se tomó la determinación de hacerlo como que si fuese en condiciones de grandes extensiones de tierra, donde no podemos controlar muy fácilmente, o que es lo más común que hacen los ganaderos, por decirlo así, que solo preparan el terreno, se riega la semilla o se siembra, y no se tiene el control de los riegos. Solo depende de las condiciones del clima, de la lluvia que cae. Entonces, fue el tratamiento que se le dio en el mantenimiento. El único mantenimiento era cuidar de algún animal que lo dañara, y lo que es el control de malezas, que eso sí es lo más común que se hace en una pastura establecida. Y ya después los resultados, este ensayo estuvo quizás unos 70 días en lo que era el ensayo, desde que se sembró hasta el día de corte. Cabe destacar que le hizo bastante verano, por eso no creció mucho, pero más sin embargo, a la hora de pesarlo, primero teníamos la pastura ya establecida, después el corte del pasto de una forma de que es la parte aprovechable por el animal, por decirlo así. Se cortó y ahí se pesó. En el metro cuadrado se obtuvo 3 libras de materia verde. Este resultado está en libras, y ahí lo pasamos a kilogramos, que es como comúnmente se hacen los cálculos de las necesidades o requerimientos de cada unidad animal. Entonces, 3 libras lo dividimos entre 2.5 libras que tiene un kilogramo, lo que nos dio 1.36 kilogramos en lo que es el metro cuadrado. Pero ahora lo que había que conocer, si fuese una hectárea, entonces solo se dividía por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, nos daba 13.636.36 kilogramos por hectárea. Ahora bien, ahora había que conocerlo en cuanto a toneladas. ¿Cuántas toneladas por hectárea? Entonces solo se dividía la cantidad de kilogramos en lo que es en 1.000 kilogramos que tiene una tonelada, dándonos un resultado en toneladas de 13.64 toneladas por hectárea. Ya conociendo esto, podíamos conocer cuál era el porcentaje de materia seca, basándonos en la teoría, que la teoría nos dice que
por lo general las pasturas el 20% es materia seca y un 80% de humedad. Y solo como agregar una conclusión, este ensayo nos enseñó mucho, ya que podemos medir en la parte de la teoría, conocer diferentes factores que intervienen o nos afectan a la hora de establecer una pastura, pero que de a poco se puede ir aprendiendo a darle mejor manejo a nuestras pasturas y así hacer más productivas las áreas, ya que es uno de los grandes problemas que afecta por lo general en todo el país. Y esta fue nuestro corto ensayo y muchas gracias.